Hoy os voy a hablar de los reyes católicos. Los reyes católicos fueron dos reyes, un rey y una reina, muy conocidos, son muy conocidos. Y os voy a hablar de los reyes católicos y de las cosas que pasaron en España, las cosas que pasaron en ese periodo, en esa época. Buenas. Pues los reyes católicos eran Fernando II, e Isabel I. Isabel I. Los reyes católicos en 1492 acabaron la Reconquista, ¿no? Acabaron de conquistar España. Y en 1492 en España había 4 reinos. Sí. Había Navarra, había el reino de Aragón, había Granada y había Castilla y León. Pues Isabel I era de Castilla y León, y Fernando II era de Aragón. Y Isabel y Fernando se casaron, se casaron y unieron las fuerzas, se juntaron y lucharon contra el reino de Granada. Granada era un reino musulmán. Estaban los musulmanes y lucharon contra ellos y ganaron. Sí. Y con esto acabó la Reconquista en 1492. Entonces, en esta época, España eran 3 reinos. Tres reinos. Eran 3 reinos. Castilla y Aragón estaban unidos, pero los gobiernos y las leyes se mantenían separadas, seguían estando separados. Y más tarde, después de que Isabel se muriera, cuando Isabel se murió, ¿no? Después, Fernando II invadió Navarra, invadió también Navarra. Navarra pasó a ser parte de Aragón, del reino de Aragón, sí. También los reyes católicos empezaron a conquistar partes de Italia, algunas partes de Italia y del norte de África, de Italia, y por supuesto de América, sí. Pero la conquista de América la dejaré para otro vídeo. Os hablaré de la conquista de América en otro vídeo. Y en esta época, en el siglo XVI, siglo XVI, sí, España y Francia, ¿no? España y Francia no eran muy amigos, no se llevaban bien, no, se llevaban mal, sí. Y los reyes católicos, sus hijos y sus hijas, los casaron con príncipes y princesas de otros países de Europa. Los casaron con los hijos de los reyes de otros países para hacer alianzas con los otros países. Los casaron con los príncipes y princesas de Portugal, de Inglaterra, de Austria, para unirse contra Francia, en contra de Francia. Pero una cosa muy conocida, un hecho muy conocido sobre los reyes católicos fue la expulsión de los judíos, ¿no? Los judíos, la expulsión
de los judíos de España. Y la expulsión de los judíos fue el mismo año, en 1492, el mismo año que se acabó la Reconquista, y expulsaron a los judíos que no querían convertirse al cristianismo. Al cristianismo, ¿no? Los judíos que se convertían al cristianismo no había problema, se podían quedar en España, pero los judíos que no querían convertirse, tenían que irse de España. Y esto no era algo nuevo, no. Ya de antes habían intentado convertir a los judíos y unos 100 años antes, a finales de los años 1300, había habido matanzas de judíos. Se habían matado muchos judíos y también muchos judíos ya se habían ido de España. Y en 1492 había más o menos un cuarto de los judíos que había 100 años antes. Más o menos unas 150.000 personas, 150.000 judíos. Y la razón, el motivo para expulsar a los judíos fue la influencia de la Iglesia católica, ¿no? La influencia de la Iglesia, la influencia de la Inquisición. La Inquisición es un tribunal eclesiástico, un tribunal de la Iglesia, ¿no? Son unos jueces de la Iglesia. Y unos años antes de 1492, la Inquisición se había formado, y la Inquisición se formó para castigar a los judíos conversos, los judíos que se habían convertido al cristianismo o que decían que se habían convertido, pero en su casa ellos seguían practicando el judaísmo, seguían practicando sus tradiciones, y la Inquisición se dedicaba a castigar estas personas. Bueno, a castigar y matarlas muchas veces. Y debido a que desde hace tiempo había mucha violencia contra los judíos, los reyes católicos los habían protegido a los judíos, pero en 1492 decidieron que ya no los iban a proteger, no, y los iban a echar. Y en 1492 firmaron una ley. Firmaron la ley, ¿no? La ley para echar a los judíos. Y los judíos se podían ir, pero de España estaba prohibido sacar oro, sacar caballos. Estaba prohibido, no se podía. Por eso, los judíos que vendieron su casa recibieron muy poco dinero, recibieron pocas cosas a cambio de sus casas. Y los más ricos, los que tenían más dinero, se convirtieron al cristianismo. Pero la mayoría de los judíos se fueron y muchos fueron a vivir a Turquía, a otras partes de Europa o a África. Y después, unos años más tarde, en 1502, se forzó a los musulmanes, se los forzó a convertirse al cristianismo. Sí. Los musulmanes no tuvieron opción de irse, no podían irse, no.
En 1502 no podían irse, pero más tarde, en 1609 ya no eran los reyes católicos, no. En 1609 los musulmanes que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Se habían convertido, pero aún así había mucha gente a las que no les gustaban los musulmanes conversos, no. Y en 1609 los echaron. Eran personas en España, personas católicas, porque se habían convertido, pero da igual, los echaron en 1609. ¿Vosotros lo sabíais? Que habían echado a los musulmanes. Yo no lo sabía o no me acordaba. En el próximo vídeo os hablaré de la colonización de América, y de otros lugares por el Imperio Español. ¿Vale? Venga, hasta luego. No había no había problema